Hi everyone. Today's lesson is about comparatives and superlatives. Hola a todos. La clase de hoy va a estar relacionada a los comparativos y superlativos. Más adelante les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos, pero en este momento vamos a comenzar con some common adjectives and rules. Vamos a ver algunos adjetivos que son de uso común y también voy a explicarle algunas reglas para que ustedes sepan cuáles son los adjetivos cortos, los adjetivos largos, los que terminan con Y, qué regla es la que vamos a seguir. First we have strong, fuerte, weak, débil, old, viejo, young, joven, fast, rápido, slow, lento, clean, limpio, dirty, sucio. Let's read this list of adjectives. Voy a leerles algunos adjetivos de esta lista que tenemos acá. Tenemos el adjetivo alive, vivo, annoying, molesto, bad, mal, beautiful, hermosa, better, mejor, busy, ocupado, clever, inteligente, concerned, preocupado, crazy, loco, different, diferente, difficult, difícil, doubtful, dudoso, expensive, caro, famous, famoso, horrible, horrible, important, importante, impossible, imposible, sleepy, soñoliento, talented, talentoso, tender, tierno, wrong, equivocado, wild, salvaje, and etc. Bien, los que les mencioné son los más comunes dentro del listado que tenemos acá, pero les voy a dar una explicación que ustedes deben manejar a la perfección para poder hacer oraciones comparativas y oraciones superlativas de la manera correcta. En este recuadro podemos observar que tenemos adjetivos. Esta columna corresponde a los adjetivos y aquí hay ejemplos de adjetivos. Tenemos adjetivos de una sílaba, one syllable adjectives. Por ejemplo, old, safe, big, hot. Alguno me dirá, ¿pero por qué? Si este tiene safe, se escribe, tiene 4 letras y si lo separáramos así, safe, sonaría como 2, pero la pronunciación es la que nos va a guiar para saber si es de una sílaba o de más. Old, safe, una sílaba, big, hot. Tenemos también adjetivos que terminan con una Y. Ya tenemos noisy, dirty, ruidoso, sucio. Son ejemplos. Tenemos también adjetivos que tienen dos o más sílabas. Por ejemplo, boring, beautiful, aburrido, hermosa. Por otra parte, nos encontramos con adjetivos que son irregulares. Por ejemplo, good, bad, far. Bien, ¿por qué es necesario que ustedes sepan que hay adjetivos de una sílaba, adjetivos que terminan en Y, otros que tienen 2 o más sílabas y otros que son irregulares? Es por la simple razón de que, dependiendo del adjetivo, del tipo de adjetivo con el que nos encontremos según su extensión, si es largo, si es corto, según sus sílabas, es como nosotros vamos a aplicar una regla para poder convertirlo en un adjetivo que está haciendo una comparación entre dos personas o dos cosas, o lo podemos convertir en un adjetivo que está haciendo una comparación entre 3 o más cosas. Cuando uno a este adjetivo, por ejemplo, old, le agrega la pequeña, el sufijo es lo que va al final de la palabra raíz, old es la palabra raíz, y agregamos er, este vendría a ser un sufijo, va al final de esta palabra. Al agregar este sufijo al adjetivo de una sílaba,
Al agregarle este sufijo ER a un adjetivo corto, le estamos agregando la palabra más. Por ejemplo, si quiero comparar la edad de mi papá con la de mi hermano, podría decir que mi papá es más viejo que mi hermano. Lo digo. My dad is older than my brother. ER significa más. Y para decir que, escribo la palabra than. T-H-A-N. Than. Y así seguimos entonces. Para poder hacer una comparación entre dos personas. Pero si por el contrario yo quisiera hacer una comparación de 3 personas o más, tengo un grupo, no solamente tengo 2 personas, tengo un grupo de personas. Si quisiera decir una oración mencionando quién es el más viejo de todos, por ejemplo, tengo a mi abuelo, tengo a mi papá y tengo a mi hermano. Para decir mi abuelo es el más viejo de todos, tendría que decir My grandfather is the oldest of all. El de old, viejo. Y cuando le agrego EST, digo el más viejo. Entonces yo estoy haciendo resaltar o destacar a una persona del grupo. Bien. Entonces, deben tener en cuenta lo que ocurre con los adjetivos cortos. Aquí les di un ejemplo de comparativo y un ejemplo de superlativo. En comparativo le agrega la ER y para hacer una oración superlativa le agregamos la EST. Cuando estamos trabajando con un adjetivo que termina en Y, por ejemplo en noisy, la Y cambia por I latina. Y de cualquier manera sigue siendo un adjetivo corto donde solamente le agregamos la ER. Y aquí también le agregamos la EST, pero le cambiamos la Y por I latina. Cuando tenemos adjetivos largos, aquí hay una diferencia. Adjetivos largos son aquellos de 2 o más sílabas. Boring, beautiful, beautiful. 3 sílabas y la de arriba, boring, tiene 2. Entonces, cuando quiero decir más aburrido o más hermosa, en este caso para los adjetivos largos como boring y beautiful, le agregamos la palabra more. Adelante, more. No podemos agregarle ER, ¿ya? Porque es un adjetivo largo, o sea, agregamos more y more. Y para convertirlo en una oración comparativa, escribimos la palabra the most. Ya no le agregamos EST, sino que escribimos the most, el más. Y luego el adjetivo, boring. The most boring, the most beautiful. Y por otra parte, quiero explicarles que tenemos adjetivos irregulares, como por ejemplo good. Estos son bad y fair. Estos son adjetivos que no siguen las reglas, o sea, no le agregamos ER para comparativos, no le agregamos EST, no le agregamos more, no le agregamos the most, sino que estos son adjetivos que se memorizan tal cual como están. Miren, para comparativo el adjetivo good se convierte en better, para superlativo el adjetivo good se convierte en the best. Pero si ustedes están haciendo alguna pregunta de cómo van a poder entender mejor esto, les voy a mostrar unos videos para que sean de mejor entendimiento para ustedes, ¿ok? Así que atención. Quiero que miremos este. Comparatives. Atentos a lo que ocurre acá. You're faster than me at juggling. Yes, I'm faster than you. And I'm better than you at tricks. Yes, but I'm more surprising than you. Fast. Rápido. Faster. Más rápido. Small. Pequeño. Smaller. Más pequeño. Big. Grande. Bigger. Más grande. High. Bien. Aquí Higher. se explican un poco de reglas para poder escribir los adjetivos. Big. Bigger. Aquí se agregó otra G más porque cuando Safe. tenemos consonante vuelta a consonante, se dobla la.
Bien, y aquí, como ven, tenemos las reglas Noisier. para poder escribir bien Exciting. y convertir un adjetivo común en un More adjetivo exciting. comparativo. Dangerous. More dangerous. Ya. Bien. High, una sílaba, es adjetivo corto. Big, una sílaba, es adjetivo corto. Safe, una sílaba, adjetivo corto. Noisy, tiene dos sílabas, pero terminó en Y. Al terminar en Y, sigue la regla de los adjetivos cortos, que solamente se le agrega una ER. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, la palabra big duplicó su letra G. ¿Por qué? Porque cuando hay un adjetivo corto que tiene una consonante, luego tiene una vocal y luego tiene una consonante, se duplica la última consonante y por eso tenemos bigger con otra G extra. Safe, como es un adjetivo que terminó con una letra E, para no ser redundante no le agregamos otra E, sino que simplemente le agregamos la R. Tenemos noisy, terminó con Y, se cambió por I latina y le agregamos la ER que nos da el sentido de más. Exciting, entusiasmado, emocionado, excitado. Y para decir more exciting, más entusiasmado, más excitado, tendría que ser, bueno, aquí le agregamos more porque era un adjetivo largo. Exciting, 3 sílabas. Tenemos la palabra dangerous, 3 sílabas. Y por eso le agregamos la palabra more dangerous, para decir más peligroso. Y no le agregamos la ER, porque a todos los adjetivos largos de 3 sílabas se les agrega la palabra more. Y aquí tienen una tabla donde se les explica entonces cómo queda el adjetivo comparativo. Si es que es de una sílaba, como les expliqué recién, se le agregaba la ER. Claro que le agregamos than para decir que, más grande que. Sería the elephant is bigger than a mouse. The elephant is bigger than a mouse. El elefante es más grande que el ratón. Y estamos haciendo la comparación entre estos dos animales, ¿ya? Y aquí también les aparece cuál es el cambio que sufre el adjetivo que termina en Y. Se le cambia por I latina y se le agrega ER más la palabra than para decir que. Cuando tenemos entonces el adjetivo que tiene 2 sílabas o más, agregamos adelante porque es un adjetivo largo, le agregamos la palabra more. Ya no agregamos ER, sino que la palabra more para decir más. Beautiful than, hermoso que o hermosa que. ¿Ya? Después viene el adjetivo y escribimos la palabra than para decir que. Bien, ahora necesito que veamos este video donde nos aparece una conversación y aparece el uso de los adjetivos superlativos, ¿ya? Superlativos se utiliza para hacer una comparación y mencionar que alguien sobresale o resalta del grupo y se habla de grupo, no se habla de dos personas o dos cosas, sino que hay un grupo. Serían 3 cosas hacia arriba o 3 personas o más, ¿ya? Snail number 1 is slow. Snail number 2 is slower. Snail number 3 is the slowest, but it's also the prettiest. Bien, en este ejemplo de acá podemos ver, aquí están haciendo una especie de comparación, ya acá hay 3, entonces esto vendría a ser como de grupo, y se está mencionando que este caracol es el más lento de todos. ¿Por qué? Porque este va en primer lugar, en segundo, en tercero. Del grupo, ¿cuál es el más lento de todos? Este, the slowest, the snail, este caracol 3, snail number 3 is the slowest. Es el más lento. Entonces, para decir el, escribimos the. Luego, para darle el significado de el más, que el que se destaca entre todos, que es el más lento de todos, le agregamos la palabra EST, siempre y cuando el adjetivo sea corto. A los adjetivos largos les pasa otra cosa, hay otra palabra que se agrega. Atención.
Entonces, les dije que pusieran atención qué pasaba con los adjetivos largos para escribir oraciones superlativas donde mencionamos que alguien destaca de los demás, destaca de entre el grupo o está resaltando. Entonces, tenemos este adjetivo largo que dice exciting, exciting, 3 sílabas. Y tenemos dangerous, dangerous, 3 sílabas. O sea, es un adjetivo largo y para decir que es, por ejemplo, el más emocionado o es el más excitado o el más peligroso, utilizamos las palabras the most. Ya no utilizamos EST para decir el más, sino que ahora como es adjetivo largo utilizamos the most adelante del adjetivo exciting, adelante del adjetivo dangerous. Y eso pueden ustedes evidenciarlo en este recuadro donde aparece lo que ocurre con adjetivos de una sílaba, o sea, adjetivos cortos como big, small, tall, short, long, strong, weak, fast, slow. Se dan cuenta que se le agrega una EST al final para decir más, el más de todo, el más lento, el más pequeño, el más largo, el más fuerte, el más débil, el más rápido, el más lento. Y tenemos que este listado donde aparece ejemplo de qué ocurre con los adjetivos que terminan en Y. Nuevamente, igual como les expliqué con los comparativos, aquí también un adjetivo que es inicialmente escrito con Y, por ejemplo, heavy, termina con Y, lo cambiamos por I latina y le agregamos la EST para decir más. ¿Ya? A todos los adjetivos que terminan con Y se le agrega automáticamente la EST cuando ya hayan cambiado la Y por I latina. Y luego tenemos los adjetivos largos que son de 2 o más sílabas, por ejemplo los que están en esta columna. Y agregamos adelante the most beautiful, la más hermosa, the most interesting, el más interesante, the most difficult, la más difícil de todas, imaginándonos que están haciendo una comparación entre pruebas de lenguaje, matemática, historia, por ejemplo. The most dangerous, el más peligroso, the most expensive, el más caro, the most popular, el más popular, el estudiante más popular del curso, o sea, se está destacando, se está resaltando a alguien dentro del curso. Sabemos que el curso está compuesto de más de 3 personas, es un grupo. The most intelligent, the most complicated, the most confident. Y tenemos entonces las excepciones. Adjetivo good, bad, much, far, little. Estas son excepciones y ya les mencioné al inicio que los adjetivos que no siguen las reglas se llaman adjetivos irregulares. Por ejemplo, good, bad, much, far, little. Para poder hacer una oración comparativa, necesito modificar mi adjetivo y escribir better. Si quiero decir, mi hermana es mejor que yo en matemáticas. My sister is better than me at math. Y utilizar la palabra mejor. Y si quisiera decir que mi primo es el mejor en matemáticas de toda mi familia, my cousin is the best at math in my family. ¿Ya? Aquí estoy utilizando esta palabra superlativa para decir que él resalta, ¿ya? Entonces, no olviden este recuadro, ¿ya? Estos son adjetivos que no siguen reglas, o sea, se aprenden de memoria en su forma comparativa y se aprenden de memoria en su forma superlativa. La palabra far, que significa lejos, tiene 2 formas de escribirse, farther o farther. Farthest o farthest. Esta palabra está mal escrita, le falta la R, ¿ya? Porque acá dice father y no tiene que ser así, no es papá. Y tenemos little, poco. Para decir menos tenemos less y para decir menos que todo, que tiene menos de todo, es least. Y luego tenemos la actividad, so pay attention. Dice acá, number 1, look at the following sentences. A, now is the best time to visit Peru. B, is Brazil bigger than Argentina? Ok. Estas palabras, estas oraciones tienes que tenerlas en cuenta para poder analizar y pensar. La primera, the best time to visit Peru. Esta es una oración comparativa o superlativa. La letra B, is Brazil bigger than Argentina? Es una pregunta donde hay adjetivo comparativo o superlativo. Entonces ustedes tienen que, según lo que les... Entonces,
Según lo que les expliqué anteriormente, es como ustedes deben reconocer a qué tipo corresponde cada una de estas oraciones, si son a comparativas o superlativas, y escribirlo al ladito. En number 2 dice letter A, which sentence above compares two things? ¿Cuál de las dos oraciones de arriba está implicando la comparación de dos cosas? Y ustedes van a escribir al ladito la letra. Si ustedes creen que la oración del letter A, escriben la letra A. Si creen que es letter B, escriben la letra B. Luego, vamos a la otra. De la número 2 dice letter B. Which sentence above expresses that something is the most favorable of a group? ¿Cuál de las oraciones de arriba expresa que algo es el más destacado de un grupo? Y tienen que escribir cuál de estas dos letras es, si es que es la A o la B. Y vamos a la actividad 3. Bien, esta de aquí les voy a pedir que hagan una sola oración. ¿Ya? Tienen que considerar este recuadro que contiene población, área, la constitución actual que tiene cada país y la historia, ¿ya? ¿Qué pasa? Su formación, su historia, cuando su día de independencia, por ejemplo, o el día más destacado de la historia de ese país. Entonces, considerando todos estos datos, ustedes tienen que mirar y hacer una comparación, o sea, comparación entre dos para poder hacer una oración comparativa y comparación entre los 5 para poder hacer una oración superlativa. Por ejemplo, yo les voy a decir, acá tenemos un ejemplo. USA has the oldest constitution. Los Estados Unidos tienen la constitución más vieja o más antigua. ¿Y por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos mirando todos los números acá de 1980, 1860, 1949, 1982, 1788 y nos damos cuenta que la Constitución de Estados Unidos es la más antigua. Ahora, esa es una oración superlativa porque estamos comparando y considerando en esa comparación a un grupo de países, ¿ya? Y estamos notando y haciendo esa oración cuál es el que destaca más en cuanto a antigüedad. Y una oración comparativa sería, por ejemplo, voy a hacer una comparación entre la población de Chile y Argentina. Entonces voy a decir, Argentina tiene más población que Chile. Podría decir Argentina has more population or is more populated. Argentina is more populated than Chile. Ya, Argentina está más poblada que Chile o tiene más población que Chile. Argentina is more populated than Chile. Y para estas oraciones quiero que utilicen los adjetivos de recuadro, ¿ya? O sea, escribir una oración comparativa y una oración superlativa. De eso consiste toda esta tarea, ¿ya? Es cortísima y esa es la foto que me van a tener que enviar y va con nota. Si tienen dudas, escríbanme. See you. Bye bye.